minutos y llega el momento de hablar de movilidad. Nos acompaña en esta oportunidad Ricardo Urtubia, académico de la Universidad Católica en la Escuela de Arquitectura y en el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística, también investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS y del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo estás, Ricardo? Es un placer tenerte, bueno, desde Santiago aquí con nosotros. Hola, Constanza, buenos días. Gracias por invitarme. Primeramente, analizar y reconocer la importancia hoy día de este medio de transporte, sobre todo de la bicicleta. Se está produciendo mayor cantidad de ciclistas a nivel mundial y también a nivel país. ¿A qué crees tú que se debe y cuáles son los principales factores que hacen hoy día elegir la bicicleta como medio de transporte? Bueno, a ver, la bicicleta es un medio de transporte que en distancias relativamente cortas y en contextos urbanos es probablemente lo más conveniente, ¿ya? Eso, cuando tienes una ciudad con congestión, lo que suele ocurrir es que la bicicleta se transforma rápidamente en la mejor alternativa, ¿ya? Y lo que estamos viendo en muchas ciudades de Chile es que aumenta la congestión. El transporte público se ve afectado también por la congestión y muchas personas empiezan a considerar que justamente la bicicleta puede ser una buena opción, y eso yo creo que es la principal razón, porque la otra cosa que puede hacer aumentar el uso de la bicicleta es la aparición de infraestructura dedicada, pero vemos que en Chile, en nuestras ciudades en general, no avanzamos muy rápido en ese sentido. Hagamos un repaso también de cuáles son los beneficios de la bicicleta como medio de transporte. A ver, hay beneficios tanto privados como sociales. Desde el punto de vista social, la bicicleta es un medio de transporte que no genera emisiones, no contamina, tampoco genera ruido. Ocupa muy poco espacio comparado con el auto, tanto para desplazarse como para estacionarse, ¿no es cierto? Y tiene además, desde un punto de vista privado, un montón de beneficios para la salud, ¿ya? Está súper estudiado que la actividad física, que no es una actividad física muy intensa, pero es una actividad física regular, ¿eh? Que te da el usar la bicicleta como un medio de transporte habitual, genera beneficios de salud súper importantes, y eso también se traduce en un beneficio social, porque la sociedad gasta menos en salud cuando tú tienes más gente moviéndose en bicicleta. Entonces, es por donde uno la mire, es un muy buen negocio, ya tanto para nuestras ciudades como para cada uno como persona. Claro. Pero tiene que haber condiciones adecuadas y eso es lo que no tenemos siempre. Exactamente. Este buen negocio claramente no va a ser una alternativa para mucha gente si es que no hay una ciudad preparada para ello. Hablemos entonces del desarrollo urbano en este ámbito. ¿Y qué crees tú que le falta a nuestro país para estar al nivel de una ciudad que sea amigable y que sea una realidad para todos los que queremos ser quizás ciclistas? A ver, hay algunas ciudades de Chile que por su extensión ya no permiten que todo el mundo pueda moverse en bicicleta, ¿ya? Por ejemplo, Santiago. Santiago es una ciudad muy extensa y nadie piensa que alguien que viva en Puente Alto pueda hacer un viaje al centro de Santiago, por ejemplo. Algunos lo van a hacer, por supuesto, pero no todo el mundo, ¿ya? Sin embargo, si tú miras las estadísticas para Santiago también, tú ves que del orden de la mitad de los viajes que se hacen en auto son viajes de menos de 5 kilómetros de largo. ¿Ya? Esto significa que son viajes que perfectamente se podrían hacer en bicicleta. No son todos los viajes los que tienen los que pueden hacerse en bicicleta, pero hay una gran cantidad de viajes que se podrían hacer en bicicleta y que no se hacen. Y en lugares como Concepción, por ejemplo, Concepción es grande, pero no es tan extenso como Santiago, digamos, el Gran Concepción. Y sin embargo, ahí hay una gran oportunidad porque las distancias promedio son mucho más cortas. Y cualquier distancia de menos de 5 kilómetros en un contexto urbano congestionado es conveniente para la bici. Ahora, ¿qué tiene que pasar? El desarrollo urbano tiene justamente que evitar que pase lo que ha pasado en Santiago, ¿verdad? Que se ha crecido mucho en extensión, ¿ya? Con un desarrollo que está muy basado en el uso del automóvil en muchos casos. O sea, en Santiago tenemos barrios a los cuales prácticamente se puede llegar solo en auto, y la gente que se va a vivir ahí se vuelve una esclava del auto. No tiene otra alternativa para hacer su vida que no sea moverse en auto, lo que tiene un montón de implicancias tanto desde el punto de vista privado como social. Entonces, ese tipo de desarrollo urbano, que es en extensión y en muy baja densidad, no es sostenible en múltiples dimensiones, pero además no es sostenible en particular en términos de abrir la posibilidad para moverse en bicicleta. Ahora, ¿a qué nos referimos y la importancia de lo que es la movilidad sustentable? A ver, cualquier cosa es sustentable, ¿ya? Cualquier actividad es sustentable si es que el consumo de recursos, ¿ya? Y los costos que genera el día de hoy
hacen que sea posible que generaciones futuras puedan beneficiarse de la misma forma que nosotros, ¿ya? Si nosotros hoy día contaminamos al movernos, ¿no es cierto?, estamos dejando un futuro menos vivible para nuestros hijos y nietos. En particular cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, cuando implica sobre el cambio climático. Entonces, una movilidad sustentable es una movilidad que no genera estos costos, ¿ya? O que los genera de una manera mitigada, cosa que de minimizar en el fondo el impacto lo más posible. Es básicamente eso, ¿ya? Entonces, ¿sí? No, termina la idea nomás. No, que básicamente a ver, ¿qué no es sustentable claramente? Moverse en auto utilizando del orden de 10 metros cuadrados de suelo constantemente y emitiendo, ¿ya? No solamente emitiendo los gases de efecto invernadero que salen que sale el tubo de escape, también hay un montón de emisiones de material particulado que tienen que ver con las pastillas de freno, con los neumáticos, los microplásticos que generan. Moverse en auto es algo no sostenible, ¿ya? Como para dejarlo. ¿Qué es sostenible? Casi todo lo que no es moverse en auto es sostenible, ¿ya? Pero moverse en auto en particular es algo no sostenible. Te iba a preguntar también, ¿qué ha cambiado hoy día luego de una pandemia y por qué razón en todo este proceso de la COVID-19 hay gente y mayor cantidad en porcentaje que ha decidido utilizar la bicicleta? ¿Qué crees tú que se debe? A ver, yo creo que se debe a que pueden haber múltiples razones. Al principio lo que vimos fue que hubo una fuerte disminución en el uso del transporte público por razones obvias, porque en el fondo había con justa razón había una percepción de que el riesgo de contagio era mayor en los buses, ¿no es cierto? Hay más hacinamiento, uno está más cerca de otras personas. Entonces al principio vimos que mucha gente empezó a subirse al auto. Sin embargo, justamente como mucha gente se subió al auto, hemos tenido un montón de congestión. Y cuando tú tienes un montón de congestión, sobre todo cuando tienes que hacer un viaje que no es tan largo, y te das cuenta que hacerlo en bicicleta es igual de rápido o más rápido, tienes ahí ocurre en el fondo el cambio de comportamiento espontáneo, que es, oye, yo voy a hacer lo que más me conviene. Entonces yo creo que si vemos un aumento del uso de la bicicleta, la gente, y esto está probado tanto acá como en otros lugares del mundo, la gente que se sube a la bicicleta no lo hace por altruismo, no lo hace por salvar el planeta, generalmente lo hace porque es lo que más le conviene. Exacto. ¿Ya? Entonces, el mensaje es el siguiente. Si tenemos ciudades que son a duras penas amigables con el uso de la bicicleta, y así todo tenemos un montón de gente andando en bicicleta, imaginémonos cómo serían nuestras ciudades si fueran amigables con medios de transporte sostenibles como la bicicleta. Tendríamos mucha gente. Claro, pero nos falta todavía. Una queja constante acerca del transporte en nuestra ciudad en general es que se piensa muy poco y que las soluciones que se entregan muchas veces son de parche. ¿A qué nos referimos muchas veces con estas soluciones? A ver, no sé qué solución en particular está hablando, pero lo que uno ve en Chile en general es que no hay planificación de las ciudades. Exactamente. ¿Ya? Esto un poco heredado de los tiempos de la dictadura. Se improvisa más que haya quizás una real organización y un real control de lo que debería ser una ciudad sustentable, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay un prejuicio que yo diría que tiene un origen bien ideológico, que es que planificar va en contra de la eficiencia de las cosas, y que las cosas son eficientes solamente cuando el mercado determina espontáneamente cómo deberían ser. Y sabemos que en sistemas complejos como las ciudades eso no es así, siempre, ¿ya? O sea, hay cosas donde sí, por supuesto, uno tiene que dejar que los mercados operen, pero hay cosas donde hay planos donde eso no es conveniente, como por ejemplo en el plano del desarrollo urbano. Si tú dejas que en el fondo los desarrolladores inmobiliarios hagan lo que se les da la gana, muchas veces pasan cosas terribles. Lo hemos visto, hay ejemplos por montones. Lo mismo pasa con el sistema de transporte. Si nosotros dejamos que la gente al final se rasque con su propia uña y que se mueva como más le conviene, pero en el fondo sin transferirle el costo de sus decisiones, ¿ya? La persona que anda en auto genera costos sociales del orden de $0.50 por kilómetro. Y eso a nadie que ande en auto se lo cobran, ¿ya? Entonces, cuando tú no transfieres esos costos a las personas toman decisiones que son ineficientes desde un punto de vista social. Y al final tienes, y lo que es improvisado es que muchas veces en vez de tratar de solucionar el problema generando alternativas que sean sostenibles, se hace lo que es intuitivamente más sencillo, que es como, mira, tengo un taco, voy a agregar una pista más. ¿Qué hago cuando tengo una pista más? Yo, por un taco, lo que hago yo es decir, mire, es conveniente para usted moverse en auto, por lo tanto yo le hago más fácil moverse en auto y que logramos con eso que más personas decidan moverse en auto. Claro. Y a la larga tienes una espiral vicioso de
de aumento del uso del auto y con todas las consecuencias que eso trae. ¿Se debería priorizar los proyectos de transporte que se impulsen en las próximas décadas? ¿Debería ser una prioridad quizás? A ver, sin duda. Ahora, yo creo que más que proyectos de transporte, grandes proyectos de transporte, lo que pasa es que dentro de ese saco de los proyectos de transporte hay muchas cosas. Hay desde aeropuertos hasta, no sé, líneas de tren. Hay un tema de cómo se evalúan los proyectos que hoy en día, de alguna manera, la evaluación social de proyectos, que es algo que es la herramienta que se usa para definir qué proyectos conviene hacer y cuáles no, de alguna manera no está tomando bien en cuenta el peso del cambio climático en estas decisiones, ¿ya? Si nosotros incorporamos el tema cambio climático y lo terrible que es, en el fondo, a la evaluación social de proyectos, tendríamos otros tipos de proyectos que se hacen. Hay que priorizar proyectos de transporte, ojalá que sean proyectos sostenibles, que en el fondo ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eso nos permita de alguna manera tener un futuro, ¿ya? Pero antes que proyectos de transporte, yo creo que lo más importante es justamente ver cómo crecen las ciudades, ¿ya? Y tenemos que hacer que nuestras ciudades crezcan de una forma, porque por mucho que tú hagas una ciclovía fantástica, si tu ciudad es gigantescamente extendida, nadie va a poder moverse en bicicleta, ¿fíjate? Hay un tema importante de hacer que las ciudades crezcan de manera compacta, de manera en que los usos de suelo se mezclen, que los viajes sean, ojalá en promedio, más cortos, evitar que la gente tenga que subirse a un auto para cruzar la ciudad de un lado al otro, tener, ojalá, las cosas mejor distribuidas. ¿Te fijas? En vez de grandes supermercados, que un gran supermercado que tiene una gran zona, tener, ojalá, pequeños almacenes que permitan a la gente ir a esos lugares a abastecerse a pie o con viajes más cortos. Incluso si lo hacen en auto, si el viaje es más corto, emite menos. ¿Te fijas? Entonces, pero eso requiere un cambio de mentalidad y un cambio de visión de cómo deberían ser las cosas, que es gigantesco. Yo creo que todavía no hay conciencia, a pesar de que la evidencia es súper aplastante e indudable, todavía no hay conciencia de que tenemos que cambiar la manera de ver cómo es el desarrollo en general y en particular el desarrollo de la ciudad. También, ¿cuáles serían quizás esos consejos, Ricardo, que podríamos darle a la gente que hoy día nos acompaña para atreverse a quizás a utilizar este medio de transporte? A ver, mira, yo soy ciclista de uso diario, ¿ya? Y yo siempre consideraba que mi viaje era algo imposible de hacer en bicicleta, ¿ya? Un viaje de 10 kilómetros en Santiago. Yo lo veía como algo, yo lo hacía en metro, en bus, lo hacía en auto y siempre lo percibí como algo terriblemente largo, hasta que un día me atreví a hacer la prueba. Y la primera vez me costó, pero después de 1 o 2 semanas de intentarlo, eventualmente me di cuenta de que era lejos lo que más me convenía. Y desde ese día yo nunca más me he bajado de la bici. De hecho, yo me muevo en Santiago a todos lados en bicicleta y encuentro que es lejos el modo de transporte más conveniente. ¿Ya? No tengo ninguna duda. Tendría que ir de una estación de metro a otra para que el metro fuera más conveniente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es atreverse y experimentar la alternativa. ¿Ya? Mucha gente piensa que es algo imposible. Hay que experimentar la alternativa. Las primeras semanas el cuerpo se demora en adaptarse y uno transpira y uno se cansa mucho, pero eventualmente uno aprende a hacerlo. Esto es como cualquier cosa, uno aprende a hacer su ruta de manera segura, de manera tranquila, sin que implique un gran esfuerzo físico, ¿ya? A menos que si tienes una ruta con una subida gigantesca, ok, no tienes por qué hacerla en bicicleta, pero si tienes una ruta razonable puedes hacerla sin gran esfuerzo físico y después de un par de semanas uno empieza a experimentar los beneficios psicológicos y fisiológicos de moverse en bicicleta, ¿ya? Y eso es algo que uno lo nota. Entonces, mi mensaje es, por supuesto, usen las medidas de seguridad necesarias, pero traten de hacer la prueba y de darle una oportunidad por un rato, ¿ya? Y eventualmente eso se van a dar cuenta de que es probablemente lo que más les conviene. Ricardo, desearte un excelente año 2022. Muchísimas gracias por esta conexión y por todos estos consejos que nos hacen entender claramente que es un espectacular medio de transporte para traernos este año. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.